esta oportunidad de este cabildo se nos ocurrió casi desde el momento en que se desata la rebelión popular que vivimos muy intensamente desde octubre, y en el sentido que estimamos que la universidad como universidad regional, estatal, es la universidad en sí, es el lugar, estimo y estimamos, con la Vicerrectoría de Desarrollo, es el lugar donde se deben discutir las ideas y se debe hablar con la fuerza de la razón. Y en un momento en donde de todas partes podíamos ver que surgía una cierta arbitrariedad en las acciones, había que reflexionar incluso acerca de cómo estaba viviendo esos movimientos la ciudadanía ariqueña. También nuestros estudiantes que participaban activamente en esta inquietud, estas manifestaciones. Queríamos entonces poder dar un espacio de conversación. Estimábamos que en tanto la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, que es la que me corresponde dirigir, elegida por los académicos de psicología, antropología, derecho, trabajo social y el Departamento de Ciencias Sociales en Iquique, al ser este el lugar donde se imparten estas carreras, debía a nuestro juicio ser el lugar donde pudiésemos hablar, reflexionar y sobre todo contactarnos con la razón real que sentían a la vez las personas que se manifiestan y las personas que no se manifestaban, pero que estaban viviendo las consecuencias de estos movimientos sociales tan fuertes. Y así es como se propone que realicemos un cabildo. En la primera oportunidad tuvimos un tema, es decir, lo que quiero decir con eso es que antes del 23 de noviembre nosotros ya teníamos la propuesta de realizar un cabildo invitando a todos los estamentos de la universidad, a la comunidad universitaria y sobre todo a la comunidad regional, la ciudad de Arica y quienes quisieran estar allí. Por lo que señalo, es tarea de una universidad del Estado, una universidad regional, abrir sus puertas para provocar y canalizar estas inquietudes. También es cierto que tuvimos que jugar con un momento de un cierto temor a realizar actividades desde un punto de vista institucional, porque había temor a que pudiesen haber contramanifestaciones, lo que felizmente no ocurre. Tuvimos una asistencia, una participación de 250 personas, que no es en ningún caso una cifra menor. Entre ellos participaron diferentes miembros de la sociedad, de la comunidad ariqueña, distintas edades también. Nos dio mucho gusto recibir bastante juventud y de una u otra manera todos nos expresamos, incluyendo algunos estudiantes que no estaban a favor de esta reunión porque consideraban que habían procesos y preguntas pendientes para responder antes de pedir la opinión de la comunidad mayor. Ellos también pudieron y ellas también pudieron expresar su disconformidad sin cortapisas y sin censura de ningún tipo. Eso nos produjo mucha satisfacción. También debo decir que fueron momentos para todos nosotros los que participamos, yo creo, de bastante alegría por el encuentro.
sentíamos la necesidad de mirarnos las caras, decirnos las cosas, expresar ideas distintas, contrapuestas. Eso era sin temor. Y yo creo que ese fue un hecho, aunque ahora fuera del momento que se vivía puede parecer una exageración, pero yo rescataría el valor de la universidad y la decisión que tiene al asumir un compromiso de encuentro de la comunidad de Arica en momentos que no eran fáciles y eran bastante impredecibles. Como decía, obtuvimos una buena asistencia. Con diversidad de público, y en la medida en que fuimos trabajando la idea surgieron, por ejemplo, desde el punto de vista de la historia, del derecho, información que no todos manejábamos, como por ejemplo que los cabildos habían sido una forma muy preponderante de gobierno del pueblo antes de la instalación del sistema de república independiente. Entonces, se establece que la diversidad y la discusión más amplia posible era la única forma que teníamos de asegurar la legitimidad de un proceso como el que vamos a vivir. Bueno, los ejes centrales en realidad tuvieron que ver con la agenda social país, con lo que se estimaba la ciudadanía o quienes nos juntamos en esa oportunidad, estimábamos que eran las prioridades de las demandas ciudadanas. Otro era respecto de la forma y el contenido del proceso constituyente. Luego hubo, que era para nosotros muy relevante, las propuestas para la región, para Arica y Parinacota, y finalmente teníamos, surgieron una serie de otra información que llamamos, y temas que llamamos datos emergentes. Bueno, en relación a la primera dimensión, si pudiésemos hablar, reitero el hecho de que esto fue un análisis cualitativo, es decir, se intentó, se fue lo más fiel posible a las respuestas textuales y literales que se nos dieron y que quedaron registradas a través de grabaciones o a través de papelógrafos y síntesis que también los mismos participantes hicieron, y eso se rescató y se trabajó no solo desde un punto de vista cuantitativo, que podríamos decir grosso modo, ¿cierto? ¿Cuántos contestaron esto? ¿Cuántos contestaron esto otro? Más que eso, la intención fue ver las razones, los motivos, atrás también de las propuestas que se plantean. Ahora, esos motivos, esas razones no son puestos por los profesionales y las profesionales que analizamos este contenido, que fueron antropólogos, juristas, psicólogos, sino que, y trabajadoras sociales, sino que realmente rescatar el espíritu y la literalidad del mensaje que las personas querían entregar. Dentro de la agenda social país, bueno, en eso coincide con otras solicitudes, con otros pedidos que hace, con otras exigencias en realidad que hace la población nacional, que tiene que ver con la mejora de las pensiones dignas. En general, yo diría que podríamos resumir que lo que se propone es un cambio del estado subsidiario a un estado que realmente garantice los derechos de sus conciudadanos y que además les proteja. Derechos y protección más que subsidio. Entonces,
si yo tuviera que sintetizar esto, yo podría referirme a lo que se señala en el reporte que hicimos, que es una constitución que garantice las aspiraciones que se expresan en relación a una mejor vida y de qué se habla cuando hablamos de mejor vida, y que sitúa en el centro de su existencia, de su esencia, el valor último de la vida humana. Entonces eso yo quisiera rescatar, que dentro de este contexto tan aparentemente despersonalizado y deshumanizado, esta reflexión común, conjunta, nos trae de vuelta a querer poner en el primer lugar el valor de la dignidad humana, el valor central de la vida humana. Entre las exigencias o pedidos de la agenda social está, por ejemplo, muy fuertemente la protección de los recursos naturales, porque se les entiende también como un derecho al medio ambiente limpio y libre, pero también con esta idea de la vida, ¿no? de la armonía entre el ser humano y el medio ambiente. Se nos plantea en el informe, desde luego, la igualdad de género. Surge de distintas maneras en las 4 dimensiones. La igualdad de género, igualdad de derechos, igualdad de deberes, por supuesto, pero de derechos, y asegurar esa igualdad. Las mejoras de la salud, la educación y la vivienda se expresan con mucha fuerza. Surge, así como surgió el valor central de la vida humana, y por eso es que se concluye con esa frase que resume lo expuesto. Por ejemplo, se rescata la importancia, la protección de las personas con capacidades diferentes y el respeto hacia esas personas. Se plantea también, yo diría, usaría a falta de una mejor palabra, la fiscalización de los sistemas públicos. ¿Sí? Todo aquello en lo cual se está invirtiendo el capital de todos los chilenos y todas las chilenas, ¿cierto? Debe rendir cuenta, debe exigírsele e informarse acerca de ello. Se pide la posibilidad de voto de los mayores de 14 años, que puede resultar curioso para algunos, pero está justificado precisamente en todas las movilizaciones y reflexiones que parten, e iniciativas que parten de justamente jóvenes que están en esa franja etaria. Entonces lo que se nos señala de parte de la comunidad es decir, bueno, si ellos son capaces de pensar, reflexionar y tomar estas decisiones, bueno, deberían también tener derecho a voto. Pedido general y que después se hace particular cuando hablamos de la necesidad de regionalización y de la necesidad de dar importancia similar a los distintos territorios del país, surge también con mucha fuerza la democratización y descentralización territorial de las regiones, es decir, no solamente del país, sino que también al interior de las regiones. La segunda dimensión, que llamamos así por razones de orden y mejor comprensión, es el proceso constituyente. En el proceso constituyente, yo diría que podríamos resumir y destacar que lo que se acentúa es los parámetros dentro de lo que se insiste es en la diversidad
e inclusividad de la participación ciudadana. Es decir, que haya una representatividad de la diversidad nacional, de los pueblos originarios y también afrodescendientes, de los diferentes grupos sociales que constituyen nuestro país y también de género, diversidad de género, el no excluir a distintos grupos por ser diversos o por ser de menor o mayor tamaño, sino que realmente asegurar que de cierta manera, de la mejor manera posible, todos ellos y todas ellas participen de este proceso. Solamente la legitimidad del proceso constituyente va a poder darse, se estima, en Arica y Parinacota o en este cabildo que la universidad convocó, que aquella legitimidad va a ser garantizada en la medida en que haya representatividad de la diversidad nacional y regional, que haya paridad de género, sin participación de parlamentarios, yo me estoy refiriendo a los resultados, y está claro que hay la razón que se da para la no participación de parlamentarios es la desconfianza que se tiene actualmente por parte de la ciudadanía. La opinión y la decisión debe estar en las manos del pueblo, nos dicen, que ha de ser representado de manera no partidista, con igualdad en postulación de independientes y con representación geográfica. La Asamblea Constituyente debiese ser electa por democracia directa, con voto obligatorio. En relación al quórum, se considera que los 2/3 son antidemocráticos y que debiese bajar el quórum a 3/5 o que la Asamblea Constituyente defina el quórum de aprobación. En relación a los derechos humanos, se ha planteado ya en el punto anterior, que no consideré necesario repetir, su primordial importancia, el respeto irrestricto de los mismos y que no haya más impunidad para quienes ostentan el poder de manera general y para no usar otras palabras, que exista equidad frente a la ley. Es interesante que la forma de cabildo, que como les decía surge de un proceso histórico mucho más profundo y más amplio del que conocíamos, se legitima como un mecanismo de participación ciudadana que debiesen ir hacia las poblaciones más periféricas o a los distintos conjuntos habitacionales en realidad de la ciudad y también nos piden que el lenguaje que utilicemos sea lo más sencillo posible. Lo que para nosotros es muy relevante como institución es que se nos pide y se nos exige de alguna manera más o menos suave que tengamos un rol el rol de informar sobre los procesos constituyentes, promover la educación cívica y promover la participación ciudadana. Esa es una exigencia que se nos hace como universitarios. En relación a la tercera dimensión, tenemos la protección, centralmente la protección de los recursos naturales y de los territorios y de la población originaria, población indígena y afrodescendiente.
a la vez con la protección y la garantía del cuidado del patrimonio. Se pide la protección y el resguardo de los lugares patrimoniales, por ejemplo, ¿sí? Y los territorios ancestrales. Se solicita la regularización de los sistemas de transporte público y los servicios sociales. Salud digna, viviendas dignas, aumento del salario mínimo y pensiones de jubilación, mejora la calidad del agua y desde luego políticas de salud medioambiental, que como sabemos todos, la preocupación por la existencia de los polimetales y la imposibilidad hasta el día de hoy de dar una solución profunda y real a esa vergüenza que fue para nosotros como país recibir esos desechos tóxicos en nuestro lugar. También se pide eliminar las termoeléctricas. En otras palabras, hay dos profundas preocupaciones. Uno, por lo que tiene que ver con la calidad de vida y la salud medioambiental, la protección del territorio, y la otra tiene que ver con la cultura. Derecho a la cultura, protección de la cultura, protección de la identidad regional. Nuevamente surge que la representatividad a nivel regional tenga una componente de género. Tiene que haber garantía de género. Ahora, también nuevamente se interpela a la universidad y se pide que tengamos y establezcamos el rol público de la universidad dentro de la comunidad. Nosotros tenemos establecido ese rol público y lo vivimos a través de distintas iniciativas, pero ciertamente esto podemos interpretarlo que requiere ser mayormente difundido, requiere llegar con mayor fuerza a la comunidad que lo estamos haciendo. Ahora, la elección de autoridades regionales en la zona, la responsabilidad política de las autoridades regionales también cuando se detecten situaciones de abuso de distinto tipo. En el caso de las políticas de salud, por ejemplo, una política más activa respecto del VIH, respecto al tema de la droga, están pidiendo una mayor fuerza, creo yo, de esas políticas. En fin, se piensa, si queremos resumir esto o presentar los puntos más relevantes, que es a través de la descentralización y por tanto también el aumento de recursos que debiera producirse para la región, que podríamos invertir en lo que es más relevante, que tiene que ver con condiciones de vida y de salud, y medio ambiente, derecho a la cultura y espacios recreativos. Entonces, estos cambios que se entienden son a nivel nacional, estarían generando cambios a nivel regional también. En datos emergentes, aunque parezca reiterativo, pero es el tema una constitución, se pide una constitución que explicite la igualdad de género, que la explicite, es decir, que la ponga en palabras. El reconocimiento explícito a los pueblos originarios y sus derechos a la tierra y al territorio, no solamente a la tierra, a la riqueza. El reconocimiento al pueblo afrodescendiente, la petición de que nos reconozcan como lo que efectivamente es esta región y ha sido históricamente, que es una región multicultural. Incluso recuerdo, a modo de anécdota, cuando llegué en los 90 a Arica, mi sorpresa fue, yo dije, esta es la ciudad más multicultural de Chile.
definitivamente. Hoy en día Chile ha cambiado y tenemos más diversidad, pero en los 90 Arica era por lejos la ciudad más diversa culturalmente. Y eso es algo que debería enorgullecernos porque sigue estando presente y de lo que aquí se expresa es que eso es valorizado por la misma población. Las políticas efectivas, como decía, en materia de VIH y tráfico y consumo de drogas. El tema de los animales, también teníamos gente preocupada por los animales en las calles, los animales maltratados. Y también regresando a esta idea central, a mi juicio, de poner al ser humano en el centro, se nos señala que las carencias afectivas generan desigualdad, lo estoy leyendo textualmente, que se debe proteger a los niños con amor. Y también se nos refiere a que el vandalismo es por falta de educación y por la segregación social. Y sigo leyendo textualmente porque me parece que la educación enseñe la relación interdependiente entre las personas, pues lo que afecta a una persona también afecta a las otras. Sentir respeto por lo que sienten otras personas. Entender que educar es amar, que nuestras acciones dejan huellas. Entonces, como reflexión final, yo creo que quedó en evidencia que esta es una comunidad que reflexiona, que tenía muchas ganas de hablar. Dijimos, es el primero de los cabildos. Es cierto que vinieron las actividades de fin de año, también es cierto que las cosas han estado complejas, han seguido estando complejas, pero me atrevo a lanzar en esta oportunidad, por ejemplo, será en marzo cuando se conmemora el Día de la Mujer, hacer durante ese mes un cabildo para las mujeres. Esto está, por supuesto, respondiendo a las inquietudes que se reflejan en este cabildo regional, en donde es una de las inquietudes. Nosotros trabajaremos muy fuertemente y probablemente será otro de nuestros cabildos o dará motivo para una serie, estimo, de reuniones y seminarios que hablen sobre regionalización nuevamente, sobre la importancia de la participación ciudadana a nivel regional en las decisiones que afectan a todo el país, la motivación de la ciudadanía en regiones por incidir en lo que pasa en nuestro país. Primero porque consideramos que tenemos algunas particularidades que vienen desde la historia de Arica y Parinacota, que no es una historia común, no es la historia del centro del país, no es la región del Maule, es muy distinta desde sus orígenes, cómo llegamos acá, cómo llegamos a estar Chile en esta parte del continente, pero también porque tenemos particularidades de tipo, la composición de nuestra sociedad es diversa y queremos que eso se conozca y que eso se ponga en valor y que eso tenga importancia de vida en este proceso de discusión y elaboración de una nueva constitución. No nos basta con que la mirada venga del centro hacia la región. La región tiene muchas cosas que decir. La región plantea, por ejemplo, era indudable que iba a salir por razones históricas también, pero plantea la posibilidad de una idea similar o semejante a lo que fue la Junta de Adelanto de Arica. En fin, estas son las realidades a nivel regional, y en mi experiencia como antropóloga también, son diversas
y requieren un lenguaje necesariamente distinto, que no se debe tomar como algo que provoque temor, sino que simplemente abrir, acoger, porque somos parte de Chile, queremos serlo y queremos tener una participación en nuestro futuro.